Seguimos aquí en Directo América de France 24, actualizándoles todas las noticias internacionales. Así que vamos ya con nuestros titulares. En Siria se cumple una semana desde que los rebeldes, capitaneados por los islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham, sacaran del poder a Bashar al-Assad. Tenemos reporte desde uno de los lugares sagrados chiitas en Siria, ahora en poder de los islamistas radicales sunitas. Y en la isla francesa de Mayotte, un potente ciclón ha destrozado viviendas y dejado a sus habitantes sin electricidad, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Un balance provisional indica que hay al menos 14 muertos, pero las autoridades francesas temen una cifra más elevada. Y el presidente Luis Inácio Lula da Silva fue dado de alta en Brasil este domingo tras ser operado 2 veces para tratar una hemorragia intercraneal tras un accidente doméstico en octubre. Los médicos informaron que el mandatario aún debe pasar exámenes de control. Pues abrimos este informativo en Siria, en donde se cumple una semana del derrocamiento de Bashar al-Assad y la toma del poder en Damasco por los rebeldes liderados por los islamistas radicales sunitas. Desde el comienzo de la revolución siria, Irán y las milicias que hacen parte del llamado eje de resistencia justificaron su presencia como parte de una estrategia para defender algunos de los lugares sagrados para los chiitas. Temían que algunos de estos grupos rebeldes extremistas buscaran destruirlos. Uno de esos lugares es el mausoleo de Zaida Zeinab, a las afueras de Damasco, que hoy está bajo control de Hayat Tahrir al-Sham. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Uno de los puntos que más confrontaba a los opositores rebeldes con los chiitas, especialmente liderados por Irán o por los libaneses Hezbollah, que hacen parte del eje de la resistencia, es este mausoleo donde nos encontramos de Zaida Zeinab, que es la hermana del imam Hussein y nieta del profeta Mahoma, un lugar mítico para los chiitas que después de varios enfrentamientos lograron tener el control de este lugar durante años, que hoy está en control de esos grupos opositores que dicen defenderlo. Nos estamos concentrando en un pequeño círculo cerrado del santuario, protegiendo las entradas y salidas. También damos garantías de que estando aquí les aseguramos que abriremos las visitas a todo el que quiera. Entonces, ¿cómo podemos estar en un lugar donde hay peligro y no garantizar la seguridad? Esperamos lo mejor para todos. Nos prometieron que todo irá bien y que nos proveerán seguridad. A pesar de la guerra, miles de peregrinos chiitas extranjeros seguían llegando hasta este lugar cada año. Incluso muchos se habían asentado a los alrededores del Haram, pero el 8 de diciembre las autoridades les exigieron abandonar el país y quienes están aquí hoy son solo sirios. Lo que buscamos es una nueva constitución que proteja la seguridad de las minorías y proteja los derechos de los individuos de todos los grupos étnicos, de todas las religiones y sectas, en particular que mantenga el papel de la mujer en la sociedad. Las autoridades locales dicen que el mayor reto actualmente es proteger este lugar de la rabia de cientos de familias que tienen personas desaparecidas, y es que corre el rumor que debajo de este mausoleo habría una cárcel secreta, aunque ellos dicen que no han encontrado nada. Y vamos hasta la isla de Mayotte, que fue azotada por un potente ciclón a primera hora del sábado. Según un balance provisional, al menos 14 personas murieron, pero hay temor que la cifra sea mucho más alta en este departamento francés de ultramar situado en el Océano Índico. Vientos de más de 200 kilómetros por hora azotaron la isla, destruyendo viviendas y dejando a sus habitantes sin agua corriente ni electricidad. Destrucción hasta donde alcanza la vista. La isla de Mayotte se tambalea tras el paso de un ciclón histórico. Después de haber pasado horas escondidos, los residentes pudieron finalmente abandonar sus hogares para hacer balance de la devastación. Este sitio se ha quedado sin techo. Fue apocalíptico cuando ves que el armazón de tu casa empieza a volarse, que el tejado empieza a desprenderse y que empieza a llover dentro de tu casa. En el noreste de la isla principal, una favela que albergaba a más de 15.000 personas quedó casi completamente destruida. En una de las casas, esta mujer se atrincheró con su familia, pero el tejado acabó cediendo.
Sentimos cómo temblaban las paredes y los árboles caían sobre los tejados. El techo de nuestro salón se derrumbó, al igual que el de la habitación de nuestro hijo. No son solo pérdidas materiales. Las autoridades reportaron varios muertos en toda la isla. Bruno Retailleau, el ministro del Interior francés, ha declarado que se han enviado 110 equipos de rescate y bomberos a la isla y que se espera un refuerzo de otros 140. Y tenemos que ir a Corea del Sur porque un día después de que el Parlamento aprobara la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de forma inmediata, se va a enfrentar ahora a un tribunal constitucional cuyos jueces tienen 180 días para decidir si el presidente debe ser destituido o restituido. Una amplia mayoría de la población pide que se le destituya y la oposición además pide que sea rápido. El caso del presidente Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional de Corea del Sur. El Parlamento votó el sábado su destitución después de que Yoon declarara la ley marcial el 3 de diciembre. El primer ministro es ahora presidente en funciones. Las encuestas dicen que el 75% de los surcoreanos quieren que Yoon sea destituido. Estoy un poco avergonzado como ciudadano coreano, pero creo que la democracia en la República de Corea sigue viva porque el pueblo coreano hizo un buen trabajo al destituirlo. Fronteriza de Corea del Norte y de su régimen totalitario, los surcoreanos han apreciado su democracia desde que derrocaron la dictadura en 1987. Tras la votación de destitución en el Parlamento, el Tribunal Constitucional tiene 180 días para decidir si destituye o restituye a Yoon. Pero la oposición pide una rápida decisión. Instó al Tribunal Constitucional a que proceda rápidamente con el proceso de destitución del presidente Yoon Suk-yeol. Expertos legales dicen que aunque la declaración de ley marcial del presidente Yoon es inconstitucional, no hay certeza de que vaya a ser destituido. El cargo de rebelión será debatido ferozmente en el tribunal. Como dijo el presidente Yoon en la segunda declaración, dirá, ¿por qué esto es una rebelión? ¿Existen las rebeliones de 2 horas de duración? La ley marcial duró 6 horas, hasta que los diputados votaron para exigir su levantamiento. Pero se desplegaron soldados en el Parlamento y el jefe del mando de guerra especial del ejército dijo que Yoon exigió que se sacara a los diputados del Parlamento. Eso necesita ser confirmado con pruebas para que Yoon sea destituido. En Noticias de América Latina hablamos de Brasil y de la salud del presidente Luis Inácio Lula da Silva, que ya fue dado de alta este domingo. Lula había sido hospitalizado el lunes y pasó por 2 operaciones para tratar una hemorragia intercraneal tras un accidente en su casa el pasado octubre. Los médicos informaron que el mandatario ha recibido el alta hospitalaria, pero no médica, pues debe ser aún controlado. Ustedes saben que defiendo el derecho a vivir hasta 120 años. Digo que quien llegue a vivir hasta los 120 años ya nació y creo que tengo el derecho de reivindicar que soy yo. Así que tengo muchas expectativas. Soy una persona muy disciplinada. Tengo un gran compromiso con este país. Eu sou cara muito disciplinado para fazer as coisas. Eu tenho compromiso muito grande com esse país. Y en Ecuador cada año los habitantes de la Tacunga conmemoran a la Mama Negra. Se trata de un teatro popular representado por 5 personajes de influencia indígena, española y africana. Rinden culto a la Virgen de la Merced por la protección recibida, según los quiteños, durante la erupción del volcán Cotopaxi en el año 1742. Las fiestas se desarrollan en medio de una peregrinación de 3 días denominada Santísima Tragedia. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos trae la historia. Byron Gómez personifica a la Mama Negra, una mujer africana que significa abundancia, protección y resistencia colonial. Es una muestra de devoción a la Virgen de la Merced. Hace un año directamente mi papá tuvo una enfermedad demasiado grande y ella misma fue la persona a quien le bendijo para que él nuevamente pueda estar con nosotros, que tenga el salud y vida, donde él casi ya no tenía posibilidades de estar aquí con nosotros. Entonces ella misma fue la persona que nos bendijo. La Mama Negra es un teatro popular en la que 5 personajes de influencia aborigen y colonial conmemoran la protección recibida durante la erupción del volcán Cotopaxi en el año 1742. El personaje de Miguel Ángel Rengifo, académico e investigador, son los huacos, brujos trajeados con elementos místicos con los que conjuran protección espiritual a las comparsas. Todos estos elementos, lógicamente, invocados en esa mitología, en este misticismo ancestral, hacen que, aparte de ello, cure y sane y dé buena vibra a toda la festividad.
va protegiendo a los niños y va también abriendo el camino, la cancha para el desempeño de las comparsas. Ya debes ir aprendiendo porque después de mí les toca a ustedes. Héctor Tapia es el achanguero y representa al marido de la Mama Negra. Carga un canasto lleno de animales crucificados como ofrendas a la Virgen en agradecimiento a la salud de sus hermanos. La Virgen a mí me ha cumplido ya varios milagros, pero entre ellos dos muy grandes, que son los de mis hermanos, que ahorita están en perfecto estado de salud. Y yo, gracias a eso, pude prometerle a la Virgen y también dar, y pude prometer y cumplir mi promesa de dar la changa a lo que ahorita estamos haciendo. Los habitantes de La Tacunga conmemoran 2 veces al año a la Santísima Tragedia, una devoción católica con la que piden que el volcán Cotopaxi permanezca adormecido. Pues de esta forma nos vamos a despedir. Sigan aquí en France 24 y ya saben que enseguida volvemos con más información.